Este es un nuevo día para soñar, este es un nuevo día para crear, este es un nuevo día para visualizar esa esperanza maravillosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el camino al Padre, Jesucristo es el que nos enseña la manera de vivir, Jesucristo es el que dio su vida por nosotros. Bendecido día te deseo de todo mi corazón y bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianas, donde pensamos, estudiamos la palabra de Dios, donde aprendemos un poco más de nuestro Señor Jesucristo, de qué nos quiere enseñar con tantos significados que le dan a su nombre, tantas cosas que hablan de Jesús y por qué se habla tanto, que Él es el profeta, que Él es sacerdote, que Él es el Cordero de Dios, que Jesús es nuestro abogado, que Jesús es el postrer Adán, que nuestro Señor Jesucristo es ese renuevo. Vimos que es la piedra angular, Jesús es el verdadero maestro, Jesús es el mensajero enviado por el Padre, es el Mesías, es la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, vimos que es la vid verdadera. Y hoy quiero hablar que la palabra de Dios, y quiero iniciar con esta porción que se encuentra en Romanos 9:32. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y a Jesús, en esta porción de la Biblia, el apóstol Pablo lo llama al gran maestro la piedra de tropiezo, y una palabra pues muy dura, porque ¿qué es una piedra de tropiezo para alguien? Vamos a mirar, y para estudiar esto yo quiero lo que dice Levítico. Bueno, en medio de la serie de las leyes que regulan la forma, muchas veces como tratamos a los demás, encontramos algo en la palabra de Dios. Dice la Biblia que no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Eso dice en Levíticos 19:14. Pues obviamente, ¿qué es poner una piedra? Es poner una piedra, un ladrillo enfrente de una persona ciega. Pues ¿qué es esto? Es algo cruel. Pero el Nuevo Testamento nos lleva a esta frase de la piedra de tropiezo en algo más práctico, y lo convierte pues en un estudio, en una metáfora espiritual. Mira, recordemos algo, que después de que Pedro está con Jesús y le dice que por favor no se vaya a crucificar, ¿qué le responde Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de los hombres, sino en las de Dios, dice Mateo 16:23. ¿Qué pasa con el apóstol Pedro? Pues lo más obvio es que estuviera bajo la influencia de Satanás, porque Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué trató de hacer el apóstol Pedro? Pues de distraer a Jesús, de que no muriera y que no diera su vida por nosotros. Él intentó hacer que nuestro amado Señor Jesucristo tropezara en su camino a la crucifixión. Y aquí pues el apóstol Pablo nos empieza a hablar y a profundizar un poco más, que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y quiero detenerme en esta porción, y para ampliar esto un poco más quiero compartir desde unos versículos antes, desde el 18, 1 Corintios 1:18, dice la palabra de Dios, pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Aquí en el primer versículo de 18 que estamos leyendo, nos dice que la palabra de Dios es locura para muchos los que se pierden, pero para mí, para ti y para que cada uno escuche estos audios, debe ser poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. ¿Y por qué habla que Jesucristo es tropezadero para los judíos? ¿Y qué representan los judíos? La religión, la religiosidad, el legalismo religioso. Y dice la Biblia que los judíos piden señales y los griegos
buscan sabiduría, pero tú y yo en mi caso, yo a quien quiero predicar, a nuestro Señor Jesucristo, como si hubiera crucificado ayer y como si definitivamente ayer y hoy mismo hubiera resucitado. Yo quiero tener a un Cristo presente. Para nosotros que predicamos a Cristo, pues es poder de Dios como lo vimos, pero para los judíos ciertamente es tropezadero. ¿Y por qué se llama que Jesús es tropezadero? Porque Él definitivamente quiere como abrir los ojos, como que la gente vea qué clase de vida está llevando, de verdad a quién están agradando. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Por qué Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué los judíos no alcanzaron la justicia de Dios? ¿Por qué no alcanzaron esa misericordia de Dios? Dice la Biblia, porque ellos iban tras ella no por la fe, no por fe, sino por obras de la ley, y tropezaron, como está escrito, en la piedra de tropiezo, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Hoy, hijo de Dios, hoy, ¿cuál es el primer anhelo y el primer deseo de Jesús para realmente nosotros crecer espiritualmente? Es que nosotros pongamos a Jesús en nuestro corazón por fe, porque Dios quiere cambiar tu vida, porque Dios quiere hacer de ti alguien nuevo, y que tú le digas a esa vieja y obstinada manera de vivir que ya no quieres vivir en esa manera, sino que quieres vivir agradando al Eterno, quieres vivir agradándolo a Él, que Él ocupe el primer lugar en tu vida, y ser esa piedra muchas veces que nos habla Jesús, y le dice Jesús, y el apóstol Pablo lo dice al pueblo de Israel, es que ustedes iban muchas veces alcanzando la justicia de Dios por la ley, y hay veces es por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Él, porque Él es esa piedra de tropiezo muchas veces, pero definitivamente para que volteemos a mirar al Dios Todopoderoso. Jesucristo nos enseña la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios en primera de Pedro capítulo 2 versículos del 6 en adelante: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso; para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí nos aclara espectacularmente esta porción, pues ¿por qué se le dice piedra de tropiezo? Porque tropezaron ¿en qué? En la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les dice: eso que tú estás haciendo, de robar, de engañar, de mentir, de buscar el camino ancho, de buscar lo fácil, eso no le agrada a Dios. Eso es la palabra de Dios. Y muchas veces cuando Dios te habla, a través de una autoridad, a través de la palabra de Dios, pues que nos volvemos desobedientes. Y entonces, ¿en qué vamos a sembrar nosotros? Por eso hoy, hijo de Dios, es que la palabra de Dios tiene que ser esa luz que nos ilumine, ese nuevo caminar, porque tropiezan en la palabra. Y yo no quiero en mi corazón ser desobediente a la voz de Dios. Yo en mi corazón no quiero ser desobediente a su voz. Y yo te invito que tú tampoco, que busques hacer algo cada día para agradar el corazón de Dios, para agradarlo, ya no agradar al hombre, ya no agradar al mundo, o agradarlo, pero poner en primer lugar el agradar a Dios. Y cuando yo busco agradar a Dios, cuando yo busco agradarlo a Él primeramente, pues mi vida va a mejorar, por supuesto que sí. Por eso, hijo de Dios, desearte un día maravilloso, y que la palabra de Dios, que Jesucristo, que esa piedra de tropiezo cuando uno va por el mal camino, para voltear a mirar, oiga, aquí estoy. Él te dice: es que yo estoy aquí, yo vivo, dice Jesucristo, y Él vive, y Cristo vive para ti, y quiere que te levantes, que vueles con fe, con optimismo, lleno de la presencia de Dios. Desearte un día maravilloso. Dios te bendiga rica y abundantemente. Y bueno, ya saben, les habló Fernando Hernández Peña. Bendiciones. Chao, chao.